es necesario políticas de inversión y de reactivación de la economía en Europa, o Europa seguirá en crisis, hacia una japonificación de la crisis, prácticamente nos convertiremos en un Japón con una década de crisis. Por otro lado, otra de las cuestiones fundamentales que aparecerán en esta legislatura es el intento del gobierno de amordazar la respuesta. La ley de seguridad ciudadana y el Código Penal van en ese sentido, de amordazar a los ciudadanos ante una posible respuesta en la calle. Y por si no fuera poco, el gobierno adopta una medida de blindaje que es reformar la ley electoral. No para que se elija directamente al alcalde, no, para primar a la mayoría y que la mayoría, aunque sea una mayoría minoritaria, tenga la posibilidad de gobernar sin moción de censura y sin control. Ese es el objetivo fundamental. Convertir a alcaldes en gestores caciquiles de la administración local sin contestación. Esa es la política que adopta el gobierno y nosotros ahí tenemos una actitud muy clara de boicot a lo que aparentemente es una negociación, pero que no es una negociación, sino que es una imposición. El gobierno tiene decidido imponer una legislación electoral a su interés, al interés de la fuerza política que representa el Partido Popular. Y eso se llama pucherazo en toda tierra de la razón.